Muchas veces nos toca capturar problemas o desafíos de un proceso. Puede ser un proceso interno, como un proceso de recursos humanos, o un proceso que tenga que ver con nuestro cliente, por ejemplo, un proceso de compra. Por eso te traigo la fórmula para capturar esos problemas y desafíos y que después te ayuden a la hora de generar ideas de solución. La técnica se llama How Might We, o ¿Cómo podríamos? Y mira cómo funciona. Vamos a ver este problema como ejemplo. Tengo sed. Tengo sed, así como está escrito, deja a tu cerebro detenido en el presente. Es una expresión que denota una situación del presente y nada más. Ahora, fíjate lo que pasa cuando yo reformulo este problema y lo transformo en una pregunta que empieza con ¿cómo podríamos? O en este caso, ¿cómo podría? ¿Cómo podría dejar de tener sed? Mira lo que le pasa a tu cerebro. Automáticamente, cuando aparece la pregunta ¿cómo podría dejar de tener sed?, el cerebro empieza a generar posibles soluciones para ese problema o desafío que tengo. Esa es la magia de la fórmula How Might We o ¿Cómo podríamos? Y ahora algunas consideraciones importantes para escribir preguntas con la fórmula ¿Cómo podríamos? La primera es que no hay que incluir soluciones dentro de la pregunta. Tengo el problema, tengo sed, podría pasarlo al desafío How Might We como ¿Cómo podría dejar de tener sed? Y está muy bien. Y esto me abre a posibles soluciones. Por ejemplo, pidiendo un vaso de agua, sirviéndome del grifo o canilla, depende de dónde estés en el mundo, comprando una botella de Gatorade o cualquier bebida, excavando un pozo o comiendo sandía. Hay un montón de posibles soluciones para esto. Ahora, fíjate si yo incluyera la solución dentro de la pregunta y dijera ¿cómo podría conseguir un vaso de agua? Esto me va a dar posibles soluciones, como pidiendo un vaso de agua o sirviéndome del grifo o de la canilla, pero siempre las soluciones que yo pueda tener con una pregunta que incluye la solución van a ser mucho más acotadas que las que yo puedo obtener si no incluyo esa solución en la respuesta. La segunda consideración es que hay diferentes grados de profundidad para hacer preguntas como podríamos. Por ejemplo, si estuviéramos analizando un proceso de checkout real. El problema es los clientes llegan a la página de checkout y tienen miedo de colocar los datos de su tarjeta de crédito. Tengo al menos 3 maneras posibles de proponer una pregunta como podríamos. Y esas 3 posibilidades tienen 3 grados diferentes de profundidad. La primera posibilidad es que transformáramos el problema en esta pregunta como ¿cómo podríamos lograr que los clientes paguen con tarjeta? Y está muy bien, no incluye la solución y está bien esa pregunta. En esta segunda opción vamos un pasito más adentro con la profundidad. Fíjate, ¿cómo podríamos ofrecer una experiencia de checkout más segura y transparente? Empezamos a incorporar otros conceptos como seguro y transparente que no son la solución, pero nos pueden dar una idea de por dónde puede ir la solución. Y una tercera opción más en profundidad podría ser ¿cómo podríamos lograr que los clientes confíen más en nuestra marca? Ya dejamos de hablar específicamente del proceso de checkout para hablar de la confianza en la marca. O sea que si nos guiamos por esta pregunta, podríamos encontrar soluciones que no solo ataquen el problema del checkout, sino otros puntos de interacción del cliente con nuestra marca que además van a mejorar la confianza en esa marca. Como verás, escribir buenas preguntas como podríamos no es tan fácil como parece, pero te aseguro que con el ejercicio los resultados son increíbles. Si a la hora de facilitar esta dinámica te das cuenta que a los participantes se les está complicando realmente escribir preguntas como podríamos, establece un tiempo para primero formular el problema como lo conocen y un segundo momento para reformular ese problema en una pregunta como podríamos. Una vez más, si te animás a facilitar esta técnica, déjame tu experiencia en los comentarios.